la mujer de Dios es llamada, Dios los visita. Y podemos entender que en la vida de Josué, él marcó una diferencia, pero positiva. Y positiva base a las circunstancias que él se encontraba. Hoy estamos desafiados a crecer después de una pandemia, de algo que nos movió el piso. Y yo quiero que de eso tú hoy también pienses. ¿Qué hiciste todo un año en casa? También quiero que también lo tengas presente. ¿Cómo, Joana, o cómo tú manejaste el cambio en tu vida espiritualmente? Nosotros hoy queremos identificar positivamente, porque también tenemos negativamente en la historia de la Biblia, personajes que no pudieron responder en situaciones de cambio. Y quisiera decirles de que el desafío a crecer se trata de una actitud de la persona. Hoy queremos crecer como generación Vida Abundante a muchas cosas que Dios ha estado llamando, que ha estado impulsando, que ha estado levantando líderes, ha estado levantando pastores, que ha estado levantando palabra. Y el pueblo de Dios, como estaba el pueblo de Israel, pendiente de un cambio, es lo que hoy estamos nosotros esperando. Nosotros estamos esperando que como decía Michelle, que las sillas crezcan, ¿verdad? Se llenen. ¿Cómo vamos a hacer eso? Necesitamos estar conectados a crecer y a cambiar. El desafío es a crecer en esta mañana. Amén. El desafío es a crecer. El desafío es a crecer Joana. El desafío es a crecer mi hermano. En el nombre de Jesús. El desafío es a crecer generación Vida Abundante. Entonces, podemos empezar leyendo. El llamado de Dios, la siguiente, es urgente. Hablaba yo de la pandemia, porque el cambio dentro de la iglesia es inevitable. Inevitable. Nosotros en la iglesia sufrimos de cambios. Eso es inevitable. Ministros vienen y van. A ver, ¿es así? No estoy hablando de generación abundante. A nivel mundial estoy hablando. Programas y necesidades del ministerio cambian. Pudimos ver en pandemia que ya los ministerios y los programas que teníamos planeados para el 2020 no se pudieron dar porque las circunstancias cambiaron. Resulta que ahora yo tengo que tener una tablet o un celular para poder conectarme. Esos son los cambios que yo estoy hablando. Comunidades sufren transiciones. Yo sé que usted ha sufrido esto de la pandemia. Hoy no contamos con gente porque ha muerto. Entonces hay sufrimiento, hermanos. Los cambios no son fáciles. Cuando hay cambios y Dios habla por medio de un líder o quiere cumplir un propósito, va a haber cambios. Tú vas a ser removido. Tú no vas a poder estar cambiando, pero en el mismo sitio. Tú no puedes estar cambiando con la misma actitud. Dice en el video que el Señor le iba a dar instrucciones a Josué. Y yo quiero que usted sepa que nosotros, de parte de Dios, cuando hablo de nosotros, generación Vida Abundante, recibe instrucciones de Dios. Recibe a diario instrucciones de Dios. ¿Y qué tiene que hacer el pueblo? Marchar. Amén. Marchar. Ponerse en cintura. No veo qué pasa, pero allá hay algún movimiento. Yo voy para allá. Hermanos, no es fácil, pero tú tienes que meterte en la brecha. El liderazgo deberá de transferir a una nueva generación. Amén. La única que creó esa palabra es Yesuri. Hermanos, nosotros vamos para abajo. Por eso que doy gracias a Dios.
por ver una Kimberly aquí, pero también está un Christopher, un Rachel y así muchos. Hermanos, nosotros necesitamos nuevas generaciones en el liderazgo, en el trabajo. No podemos pensar que todo lo sabemos nosotros y de que somos nosotros lo que vamos a hacer. No, hay que enseñarle a los jóvenes, a los niños que están allá abajo, allá atrás. ¿Por qué? Porque requerimos cambio. Y la mente de nosotros tiene que ser transformada, como lo fue con Josué. Creo que me faltaba una más. La iglesia puede exitosamente cruzar los puentes del cambio y entrar a la tierra prometida o permanecer del otro lado del río Jordán. Generación Vida Abundante tiene dos formas. O entra a la tierra prometida. ¿Quién quiere ir a la tierra prometida? Para eso estamos aquí. Para lo que Dios ha dicho en esta iglesia. Las promesas que Dios ha hecho aquí han sido grandes y maravillosas. Nosotros hoy estamos aquí por su gracia y por su misericordia. Hoy iglesias están cerradas. Hoy pastores dejaron de pastorear porque fue muy fuerte ese cambio. Iglesias, si usted va a las Encuentra 24 o usted va a esos lugares locales, iglesias en venta, locales en venta. ¿Y qué hace Generación Vida Abundante? Está aquí, está con un audio aquí, donde las redes sociales están. Eso es, pasamos el canal, pasamos el tramo, pero no está garantizada todavía la victoria. La victoria la tenemos porque Cristo está aquí y la presencia de Dios tiene que acompañarnos como lo hizo con Moisés. Pero yo quiero que sepas de que va a requerir de nosotros. Va a requerir de tu apoyo, va a requerir de tu oración, va a requerir de tu recurso, va a requerir de tu tiempo, va a requerir de ti, de mí, de todos. Y así es el pueblo de Israel. En la vida de Josué, solamente hoy voy a subrayar el primer capítulo. Usted se puede imaginar en ese capítulo de Josué hasta el 20 y pico, qué información tiene, mucha. Pero yo solamente hoy voy a hablar sobre el 1. Josué había servido a Moisés detrás del escenario por muchos años. Antes de que Josué se convirtiera en líder, él había sido esclavo en Egipto. Josué probó las fidelidades en las cosas pequeñas y Jehová lo escogió para dirigir a su pueblo hacia su herencia. Por eso que yo quise traer el video. Parece que trabajar con el Señor en cosas pequeñas resulta de que estás preparados. Porque cuando queremos que Dios nos use, nos quiere que nos use así. Porque yo soy Joanna Smith, úsame. No, requiere de espera. En la vida de Josué hubo obediencia detrás de un líder firme. Y podemos hablar mucho de eso. Entonces, Josué aprendió liderazgo siendo siervo. ¿Cuántos son siervos? Y el liderazgo que él compartió fue de las vivencias que él vio con su líder, con la persona que estuvo con él. El pueblo de Dios necesita entender que Dios ya está en el proceso de conceder promesas. Ya Dios está para darnos las promesas. Algunas veces usted necesita aprender a vivir con las promesas de Dios antes que se conviertan en realidad
Eso lo vivió Josué. Remueva las cortinas de la duda y aprenda a mirar a través de los ojos de la fe. Usted hoy no está viendo nada, pero tú tienes que creer que Dios te llamó a algo y a un propósito y te tiene en este lugar. No solamente porque te usa y cantas o predicas o tomas la ofrenda, el tema que hagas. Dios quiere que Generación Vida Abundante, aparte que tire la red para recoger pescadores de hombres, Él quiere que cumplan el propósito por la cual fuimos creadas. Nosotros fuimos creadas bajo una fundación de restauración. Hoy la iglesia necesita restaurar a los perdidos. El Señor necesita restaurar a mucha gente. Y nosotros necesitamos impartir eso a otras personas. Nosotros necesitamos con urgencia hablar sobre eso. Amén. También está llamando a muchas cosas. Dios nos sorprendió en esta pandemia, donde se hicieron programas de diálogo. El pastor fue uno de los pioneros en eso. Y damos gracias a Dios por nuestro pastor. Porque por la fuerza de Él también y la guía del Espíritu Santo nos impulsaba cada domingo, cada semana, cada mes. Hermanos, eso es crecimiento. Y nosotros queremos desafiar no solo al pastor, porque ya él tiene llamado, te estoy desafiando a ti también. Porque Dios a ti te ha hablado también. Dios también te ha dado cosas. Dios te ha dado instrumento a ti para dar a muchos. Y es de manera urgente que lo hagamos, hermanos. De manera urgente, no solo porque Cristo viene y porque decimos Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para la obra? Todavía las limitaciones te frenan. Todavía el carácter te frena. Todavía la duda te frena. Todavía la inconstancia de no leer la palabra, de no orar, de no buscarlo, todavía te frena. No lo sé, solamente lo estoy mencionando porque pueden ser muchas cosas. Entonces, el legado generacional es nuestro desafío. Y eso se va a dar en el proceso que Dios quiera. Se está dando ya, usted lo tiene que creer, se está dando ya en la iglesia. Usted tiene que apoyar a eso, usted tiene que orar por eso, usted tiene que invitar a otras personas para que eso se dé. La siguiente es Josué 1:4, que lo voy a invitar para que lo tengas abierto y podamos entonces leer la palabra. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Se murió Moisés. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. ¿Quién? Josué. Porque le dice tú. Es que Dios habla así, hermanos. Te dice tú, Johanna, levántate. No, que fíjate que mira que todavía, mira mi hijo. Levántate. Y así Dios nos llama y nos desafía hoy. Y dice, y todo este pueblo. Nosotros somos unos hermanos, una comunidad que abrazamos hoy al hermano Leopoldo en momentos difíciles. Eso hace una comunidad. El dolor de una persona es el dolor de todos. La alegría de una persona es la alegría de todos. Entonces levántate en el nombre de Jesús por ti y por este lugar. Amén. Levántate, dice el Señor, como lo dijo con Josué, y por este pueblo. ¿Cuántos están dispuestos a pelear por este pueblo? Amén. Y dice: yo os he entregado, como había dicho a Moisés,
todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Miren, yo tengo mucho que decir, pero quiero decir una cosita. La hermana Senia tuvo una reunión con nosotros hoy y la hermana Senia no deja de hablar del local que nosotros queremos comprar. Nosotros fuimos a Cerro Azul a un evento de líderes, bueno, que fue un paseíto, y allá también vimos un terreno. Mire, cuando yo estudiaba esto, yo decía, Señor, tú a Generación Vida Abundante le vas a dar su lugar. No porque lo digo yo, ni porque lo dice Senia, ni porque lo dice, porque Dios cumple su palabra. Dice que todo pie, todo lo que Josué, porque yo quiero que tú te transportes a eso, todo lo que Josué pisara era de él. Amén. Y eso no solo es físicamente, eso es espiritualmente. Tu familia también va a ser de él. Tu matrimonio va a ser también de él. Tu trabajo, tu entorno laboral también va a ser de él. De eso se trata. Y dice, ahí comenzó entonces a profetizar desde el desierto y el Líbano hasta al gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie, dice el Señor, nadie te pondrá a hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Josué tenía la convicción de haber visto maravillas con Moisés. O sea que que Jehová acompañó a Moisés. Y la referencia que le decía el Señor, le decía ahí en esa escritura, que así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Esa promesa yo no sé hasta dónde tú la puedes entender. Yo no sé hasta dónde la podemos leer y la podemos captar, pero en esta mañana yo quiero que tú sepas que al salir de este lugar, Dios te dice que así mismo como estuvo con Moisés, que estuvo con Josué, que estuvo con Pedro, con Juan, con todos los que nosotros podemos mencionar, así va a estar contigo. Chat, que tú no estás solo. Tú no eres algo que salió de la nada. Tu vida y esta iglesia tiene propósito. El primer punto de crecimiento, ahí podemos ver las maravillas. Esas son las maravillas que Josué pudo ver detrás. Ahora le tocaba a él vivirlas y es lo que nos toca hoy nosotros vivirla. Amén. Mire, nosotros estamos declarando que el otro domingo es lidera. Hermano, todos los domingos debes ser lidera en tu vida. Todos los domingos tú tienes que venir con ese espíritu de no solo de recibir palabra, sino que tú seas transformada. Tú seas transformado por medio de la palabra. No vengas por cumplir. En el nombre del Señor, los que se conectan, no se conecten porque, bueno, no tienen nada que hacer. Se conectan con Generación Vida Abundante porque Dios les habla. Porque Dios les dice algo. El primer paso para el crecimiento lo tuvo Josué. Él tuvo iniciativa. ¿Cuántos tienen iniciativa hoy? ¿Cuántos no tienen? Para pedirlas también. Porque si no tienes iniciativa, no es malo, tienes que pedirla. Porque necesitamos de iniciativa en muchas cosas. En acciones de cambio y de crecer. Y de afirmar quién eres delante del Señor. Es una tarea asignada. Y Dios está incluyendo a Generación Vida Abundante en el proceso. Entonces, es pertinente que hoy nosotros podamos aprender a vivir los cambios de manera de quién soy yo. No importando las circunstancias.
Amén. No importando las circunstancias que se levanten. Si Dios a ti te ha dado un llamado, si Dios a ti te ha respaldado en lo que Él te ha preparado, ponlo en práctica. Es hora de ponerlo en práctica ya. Si Dios a ti te ha llamado para ser maestro, enseñe. Si Dios a ti te ha llamado para cantar, porque te dio talento, cante. Y así sucesivamente. Esa es la iniciativa que nosotros queremos. Amén. Esa es la iniciativa que necesitamos como punto número 1 para el cambio. Dice el versículo 2, tú y todo este pueblo. Habla de incluir a personas. Dios llama a Moisés, a Josué, y Dios continúa hoy llamando. Dios continúa llamando. ¿Qué dice la palabra en Juan 10:27? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dice el buen pastor que sus ovejas oyen su voz. Hoy estamos escuchando la voz de Dios. Seguro estamos escuchando la voz de Dios en todo lo que nos está diciendo. Seguro. Eso es una de las preguntas que debes de analizar. ¿Será que yo estoy escuchando la voz de Dios cuando solamente me conviene? ¿O solamente cuando no la quiero agarrar? Pero cuando Dios habla de otra forma no es conmigo. Dice que el buen pastor habla y tú como buen oveja escuchas. Dios es soberano. Él llama a quien tenga que llamar. Él escogió a Josué como lo escogió con Moisés, te escogió a ti, escogió Generación Vida Abundante, escogió, pero porque Él es soberano. Y a veces nosotros necesitamos también responder a ese llamado de manera radical, de manera como cuando te llama un padre, ven acá, que no te va a engañar, te va a dar algo. Así nos llama Dios. Entonces, Dios continúa llamando a muchos líderes. Continúa llamando a creyentes que se conviertan en líderes. Amén. Porque Él te llama como el buen pastor, pero no para que te quedes aquí, comiendo, sino que Él quiere que tú des lo que ya Él te ha destinado. Entonces, las promesas de Dios son incuestionables. Todos los días están en nosotros. La tarea, como dice en el versículo 2, es cruzar el Jordán. ¿Qué dice el Señor? Levántate. Eso en la palabra del Señor es en el tiempo imperativo. ¿Qué significa eso? Que nos está diciendo con urgencia que nos necesitamos levantar. Que apremia esto sin demora. Que no nos podemos entretener ni distraer. Que nosotros necesitamos establecer el reino de Dios en las promesas que Dios ha dado en esta iglesia, en tu vida como cristiano, como creyente, y que tú no lo retrases más. Aquí no dice ni que mira, si tú consideras, párate cuando quieras, levántate, dice el Señor, levántate. Y así mismo tú puedes ver en la vida de muchos profetas que también, como por ejemplo Jonás, que le dijo, levántate y ve. El Señor siempre manda instrucciones. El Señor no es un hombre, no es un ser que se equivoca, ni tampoco que improvisa. El Señor tiene un plan y Él te dice, hazlo. Levántate,
hazlo. Y yo creo que este tiempo es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos, a crecer. El punto número 2 es que todo líder en la vida de Josué necesitaba palabras de aliento, palabras de esperanza, palabras de autoridad. Y no me la puedo pasar pasando videos porque entonces aquí nos toma el tiempo. Pero había un videíto, pero no lo voy a poner. Un videíto donde hablaba de las palabras. Mire, ¿qué le dijo Josué? ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Conquista a Jericó. ¿Qué te ha dicho Dios a ti? Conquista a Dinamis. Conquista diálogo. Conquista Jebaquit. Conquista generación Saetas. ¿O usted eso se lo está dejando a los líderes que están aquí hoy? Nosotros tenemos una evidencia de que Josué conquistó a Jericó. Jericó era una de las ciudades con más historia en la antigüedad y fue la primera ciudad que tendría que conquistar. Es su primer desafío, siendo ya el líder. Josué y todo ese pueblo, así que decidió enviar espías a explorar aquella ciudad antes de su conquista. Qué gran desafío, ¿verdad? Es que Dios cuando da cosas, las cosas que Dios da son grandes. Las cosas que Dios no te da, no es, bueno, quiero que abras los domingos, todos los domingos la iglesia. Esa es tu tarea. Puede ser una buena tarea, pero Dios no te da eso. Dios lo que quiere es que tú abras esa iglesia, pero traigas a bastante gente para que escuchen la palabra. Entonces, es verdad que por naturaleza nosotros respondemos íntimamente hacia lo desconocido. A nadie le gusta nada hacer que no conoce. ¿Qué nos da? Miedo, nos da temor a lo que no está hecho. Aquí, personas han dicho, como eso no hay, yo me voy. Mire, cuando Dios te da una asignación, tú tienes que hacerla. No esperes que otra persona lo haga. Si Dios te ha inquietado a ti en esa necesidad, hazlo. Ponte los pantalones como lo hizo Josué. Pero tú sabes por qué no lo hacemos. Porque dudamos del poder de Dios. Desconocemos quién es el Señor. Desconocemos las maravillas de Él y por eso dudamos y ponemos muchas formas y lo dejamos así. Entonces, sin Dios, esto podía tener cierta justificación. ¿A qué me refiero? A que como no entiendo o no hay ningún... Como cuando van los arquitectos que hacen sus planos, como no hay un plano a trazar, entonces eso yo no lo hago. Pero qué emocionante aventura es caminar acompañado del Señor, porque Él es soberano, Él es omnipotente, Él es el Señor Jesucristo. Amén. Él es quien te llamó y Él te va ¿cómo se llama? No te va a dejar, no te va a desamparar. ¿Por qué? Porque sus promesas, como dice la palabra, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Dios continúa, como dije, este siglo XXI, auxiliando con su poderosa presencia a cada líder,
a cada persona, a cada mujer, cada hombre que se levanta en cada iglesia, en cada forma, que decide obedecerle y no tiene ningún temor. Pero eso me habla de que la vida de Josué tuvo que tener una evidencia no solo de obediencia, sino que él sabía de quién se trataba. Dios hoy todavía continúa manifestando su gloria. Nosotros no podemos ver el mar abrir en dos y caminar en seco, pero sí podemos ver vidas transformadas, vidas que dejan el cigarro, el alcohol, personas que dejan sus pecados. Eran pecadores, pero cuando vinieron al Señor ya no son pecadores, dejaron vicios, dejaron cosas. Y así podemos decir. Pero cuando la iglesia, la congregación se somete, el pueblo, vamos a hablar del pueblo, se somete al señorío de Dios, Dios es fiel. Dios los ayuda. Dios los acorpa. Dios le da confianza en la conquista, inclusive de principados y potestades y de gobernadores de las tinieblas, porque Dios nos da poder. Y Él está con su pueblo. Mientras que tú estás con los desafíos día a día, Él está contigo. Él está guardándote. Él te está dando armas, te está dando sabiduría. Pero tú tienes que estar conectado a eso. La vida cristiana, la realidad de la vida cristiana, constantemente enfrentamos desafíos. Día a día luchamos. ¿Con quién luchamos? No luchamos contra sangre ni carne. Pero ¿quién nos alienta y nos da fuerza? El Señor. Y la vida de Moisés y de Josué nos tiene que dar hoy promesas que Dios va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, como lo dice Mateo 28:20. Él es eterno, inmutable, Él no cambia, hermanos. Las instrucciones de Dios es darnos éxito. Josué tuvo éxito. Hay 3 verdades para obtener el éxito. Sea fuerte y valiente, la número 1. ¿Quién recibe esa palabra? Sea fuerte y valiente, porque la tarea en la empresa divina no es fácil. La tarea que nosotros hemos encomendado, la tarea que el Señor nos ha dado en este tiempo como iglesia a nivel mundial, no es fácil. Obedezca la ley de Dios incuestionablemente. Obedezca la palabra. Obedezca lo que dice la palabra. Lea y estudie la palabra de Dios, meditando en ella. ¿Cuánto tiempo duramos con esto en la mano? Salimos a trabajar. Josué era uno de los que la Torá, como se decía en ese entonces, la leía de día y de noche. Eran unas instrucciones. Tú puedes decir en esta mañana, es que el Señor a mí no me ha dicho mucha cosa, o yo no sé exactamente dónde yo puedo poner mis talentos, mis dones. Aquí está. Amén. Aquí está. Cuando tú comienzas a leer y a estudiar esta palabra más de lo que nosotros podemos los domingos recibir o en un discipulado recibir, esa palabra te hace vivencia, tú comienzas a entender
el carácter de Dios. Tú comienzas a entender cómo Dios obraba. Tú comienzas a entender que así como lo hizo con Moisés, así también lo va a hacer conmigo. Tú puedas entender todas esas, pero tú tienes que estudiarla. Tú tienes que meterte a estudiar. Y cuando yo hablo de estudiar, es escudriñar la palabra. Es leer más que un capítulo. Es cuando tú te sientas a estudiar o cuando tú te sientas de que Dios te hable, no se trata de un versículo que me guste. Se trata de cosas que Dios quiere enseñarnos. Y como iglesia, como creyentes, nosotros necesitamos aprender a leer y a meditar en la palabra. Así Josué lo pudo entender. Pero a veces queremos éxito sin esto, sin la palabra. Queremos éxito, pero sin esto, sin pagar el precio. Nosotros necesitamos estudiar esta palabra de manera urgente para poder tener palabra para muchas personas. Pero a veces este estudio se lo dejamos a los maestros, se lo dejamos a los pastores, se lo dejamos a personas que, bueno, es que lo hacen mejor. Es que no se trata de cómo lo haces, se trata de que tú crezcas, de que la única manera para crecer es esta palabra. Por eso es que no dejamos nuestras malamañas, por eso es que no dejamos nuestras cosas que nos arrastran. Porque no podemos leer la palabra como debe ser. Lo hacemos solamente por pantalla. No le dejes esa tarea solo a los pastores o a los maestros. Dedica tiempo a la palabra del Señor para que haya transformaciones en tu vida y tú puedas ver cambios, tú puedas ver crecimiento, que es nuestro tema el día de hoy. Eclesiastés 12:12 habla sobre este libro. Hay muchos libros, pero este libro es lo mejor que nosotros tenemos. El tercer punto del líder, de un nuevo líder, obedeciendo a Dios, lo podemos ver ahí mismo en el capítulo 10, en el mismo capítulo 1, en el versículo 10, y dice: y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, comenzó Josué a trabajar, comenzó Josué a hacer cambios. ¿Y qué dijo? Pasa por medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaremos al Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios nos ha dado en posesión. Dice que mandó al pueblo a prepararse. ¿Estás tú preparado si el pastor te llama, vámonos a evangelizar, vámonos para Estados Unidos a predicar? Vámonos Kimberly con Madeleine, vámonos a cantar allá. ¿Estamos preparados? 3 días le dijo, prepara comida. ¿Cómo está tu comida? Es que tienes que discipular, fíjate que el pastor te llamó, ven por favor que a las 3 de la tarde, ¿cómo no? Sí, pastor, yo voy a las 3. Ajá, disipula, Karim, disipúlame a esta muchacha, mira, me la encontré por ahí, ¿estás preparado? Ay, no, pastor, lo que pasa es que, fíjese, déjele eso a Yesuri, que es que Yesuri puede. Tú también puedes. Todos podemos. Es una inclusión. Aquí no dijeron solamente Josué, no. Todo el pueblo tenía que marchar con Josué. Nosotros hoy tenemos un Josué. Pero yo no me estoy refiriendo a nuestro pastor, que es hermoso, que él va adelantándose. Me refiero a los, sí, a la belleza, pero me refiero a los planes, a los proyectos. Él va volando, él va caminando. Y el pueblo tiene que ir caminando. Entonces, el nuevo líder responde base a eso. Él comienza a trabajar y comienza a que los oficiales trabajen. Preparen. Yo puedo decir muchas cosas porque conozco el corazón del pastor, pero el pastor ha dado muchas instrucciones en esta iglesia, muchas instrucciones. Y algunos han obedecido y hoy tenemos resultados, gracias a Dios, pero también hay otros que no y que no están tampoco, porque no aguantaron.
Y de eso se trata el liderazgo. El liderazgo es que tú tienes que obedecer al líder que Dios ha puesto. Porque así hizo el pueblo. La obediencia a Dios y a su palabra es la clave del éxito. Lo mencionamos y lo volvemos a decir. Obedecer a Dios es vital importancia. Josué lo sabía y por ello dio prontamente instrucciones a los oficiales del pueblo. Estas son palabras de las dadas por Moisés en Deuteronomio. Vamos rapidito porque no puedo dejar de mencionar la historia, porque entonces usted quedaría como un poquito incompleto. No vamos a demorarnos, pero quiero leer unos pasajes de qué se trataba cuando él habló con los oficiales. En el capítulo de Deuteronomio 1:8 dice la palabra del Señor, dice: mirad, yo he entregado la tierra, entrar y poseer la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después que ellos. Eso es Moisés. El siguiente es 4:1. Dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que os he enseñado, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. En el mismo Deuteronomio 6:18 dice: y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y posees la buena tierra que Jehová juró a los padres. Deuteronomio 8:1 dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que os ordeno, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseéis la tierra de Jehová que prometió con juramento a vuestros padres. Había un legado en la vida de Moisés que él le había prometido a Abraham, a sus padres, a sus antecedentes, de que él iba a cumplir y llegar a la tierra prometida. Pero resulta que Moisés, como iniciamos, murió. Y Dios ya levantó a un Josué. ¿Y qué hizo Josué? Les recordó a esos oficiales todas las instrucciones de Moisés. Porque era su evidencia, era lo único que él podía transmitirle. Es lo que hoy Dios está haciendo con nosotros, transmitiéndonos esa palabra para que nosotros cumplamos y lleguemos a la tierra prometida. Eso es lo que Dios hace en cuestión de tiempos y años. Y usted dice: ¿por qué volvemos a hablar de Moisés? ¿Y por qué volvemos a...? ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes, nuestros niños, van a hablar de nosotros también. Amén. O sea, va a hablar de las proezas que hiciste tú, de las proezas que hizo, por ejemplo, los hijos de Noa. ¿Qué Noa va a hablar? De un abuelo. ¿Qué va a hablar tú, tus nietos, de tus nietos, de tus nietos? ¿Qué van a hablar de ti? A eso yo me refiero. El traspaso de generacional en la palabra del Señor deja marcado de que nosotros necesitamos replicar esa palabra, replicarla. Y eso me habla de una constante trabajo. No que me canso, tienes que hacerlo. Tienes que sentarte con los jóvenes, tienes que sentarte con los niños, tienes que pasar esa palabra. Tienes que pasar esa palabra no se queda para ti nada más. Esa palabra no es para tú llenarte, esa palabra es para que se pase. Y ahí mismo en Deuteronomio 3, 18-20 dice: y os mandé entonces diciendo: Jehová vuestro Dios ha dado esta tierra por heredad, pero erréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel. Y en el 20 dice: hasta que Jehová dé reposo a vuestros hermanos, así como a vosotros, y hereden ellos también la tierra que Jehová vuestro Dios les había dado al otro lado de Jordán. Todos saben de que Moisés no pasó y que esa generación tampoco pasó, pero la de Josué sí. ¿Cuántos Josué están aquí? Yo quiero pasar la tierra, hermanos.
La realidad nos muestra la fidelidad de Josué dirigir al pueblo con las mismas instrucciones de Dios. No son las instrucciones mías, son las instrucciones de Dios. La obediencia a Dios siempre traerá como consecuencia los resultados positivos. Si tú eres obediente a tu líder, si tú eres obediente a tu iglesia, si tú eres obediente a Dios, a la palabra, tú vas a tener resultados buenos. Porque la obediencia es la clave del éxito. La obediencia es la clave del éxito. Y a muchos no les gusta obedecer. Pero aquí, hoy obedecemos. Amén. Hoy obedecemos a la palabra y a las instrucciones. Las órdenes dadas a los oficiales del pueblo, lo podemos ver en el versículo 11. Porque él estaba preparando Moisés era un guerrero. Era un militar, ajá, la palabra era militar. Era una persona de guerra. Entonces, él estaba preparando para la batalla, porque mire, cuando los líderes trabajan en ese sentido de las batallas espirituales, es porque vamos a romper fortalezas, vamos a romper espiritualmente cosas. Y así yo siempre lo he visto. Cuando tú comienzas a usar tu don y tu talento, tú tienes que saber que no solo estás sirviendo a Dios, sino que tú también estás espiritualmente dándole duro a Satanás. O sea, tú estás trabajando para que él no cumpla su plan de destrucción. Entonces, las órdenes fueron dadas porque él estaba preparando la batalla espiritual. Las órdenes dadas a las tribus orientales. En el versículo 12 dice, también habló Josué a Rubenitas y Gaditas y a media tribu de Manasés, diciendo, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y nos ha dado esta tierra. En el versículo 15 dice, y hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que también poseen la tierra que Jehová vuestro Dios le da, y después volveremos vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Moisés de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Esa generación, Josué la necesitaba para la batalla, pero ellos no eran parte del pueblo, sino que esos orientales, él los necesitaba, para que después entonces ellos regresaran. Y esto me habla de lo que yo hablaba de tu hermano que tienes al lado, de la familia que tú estás discipulando. El trabajo que tú estás haciendo, tú lo tienes que ver de manera amplia, de manera de que nuestra vida, nuestra comunidad como iglesia, tiene responsabilidades en darle la necesidad a las personas. Hoy te piden apoyo a ti porque tienes la capacidad, porque tienes el don, porque tienes el talento. Puede ser por muchas cosas, pero yo quiero que tú sepas que lo que tú estás haciendo aquí va a incluir a mis hermanos. O sea, va a ser de beneficio a mis hermanos. Amén, y así lo tenía claro. Él había en Moisés, allá en Deuteronomio, en Números, en Éxodo. Usted puede ver que esa promesa todavía estaba vigente porque Josué se lo recordó. Y le dijo, ayúdenme, apóyenme ahora mismo para poseer a Jericó, pero luego después vayan a sus casas. Eso es lo que el Señor también nos pide a nosotros. Trabaja ahora. Dios quiere usarte ahora, pero después va a llegar un momento que ya no vas a estar. Hazlo por mis hermanos. Mis hermanos necesitan de tu apoyo. Mis hermanos necesitan de esa intervención, pero a veces queremos no darlo, expresarlo. Y eso lo expresa Pablo en Efesios 4:13, donde habla que expresa los dones espirituales que nosotros tenemos cada uno. Tú eres mano, yo soy pies,
¿verdad? La cabeza, que es Cristo, y todos lo necesitamos. Y de eso se basa el trabajo que Josué estaba haciendo. Entonces, la conquista era conjunta. Nuestra conquista hoy de llevar a Generación Vida Abundante donde quiere ir es conjunto. No es de 2 ni de 3 personas, es conjunto. Y nosotros necesitamos batallar en fe, creyendo que eso se dará. Nunca olvides, la fe es amiga de la obediencia. Trabajan juntas la fe con la obediencia. Tú no puedes salir solamente obedeciendo si no tienes fe. Tú tienes que tener fe y obediencia para que seamos completamente completos en el Señor. El líder, como dije, el punto 3, el nuevo líder obedeciendo a Dios. Lo pudimos ver claramente. La última es el pueblo afirmando al nuevo líder. El pueblo estaba dispuesto a trabajar en conjunto y en armonía con el nuevo líder. Eso es importante, hermanos. Nosotros necesitamos estar dispuestos a trabajar. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo y tú solamente esfuérzate y sé valiente. Una de las cosas que el pueblo tenía con el plan de la necesidad en ese momento. Dios proveyó a ese líder y ahora el pueblo tenía que afirmarlo. ¿Y cómo lo afirmó? En el versículo 16 y 17 dice, entonces, a donde quiera que nos mandes, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te vamos a obedecer a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Qué hermoso. Yo hablaba de desafío, hermano. Lamentablemente es así. Y lamentable para nosotros, beneficioso. Porque de eso se trata. Nuestra vida espiritual no solo se va a basar por nuestros dones y talentos, sino Dios tiene un plan perfecto con nosotros. Él desea lo mejor para nosotros. Como dice nuestro mensaje allá, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Afirma el Señor. Una esperanza y un futuro. ¿Quién está esperando esa esperanza? ¿Quién tiene ese corazón con esperanza? ¿Quién quiere ese futuro que habla la palabra? Planes de bienestar. El Señor siempre en la generación de Moisés que no pasó o la generación de Josué. Es un reto, hermanos. Es un reto grande que tenemos. Y de eso se trata. ¿Cómo están tus líderes? A nivel general. Es evidente la presencia de Dios. Le dio esa responsabilidad a ese hombre. Era porque él sabía que era un hombre que le iba a obedecer. Veces en el mismo capítulo 1 es esa palabra, esfuérzate y sé valiente.
A veces somos valientes, pero no esforzados. O a veces somos esforzados, implantarlo, que es esfuerzo y valentía. Nuestro, nuestro ayer. Hoy en día mucha gente no está congregándose. ¿Por qué? Porque fíjate que yo iba a la iglesia y una de las cosas que el Señor quebró en la vida del creyente en pandemia fue la evidencia de quiénes éramos. Ya no había pastor allí. La palabra y el Señor. Por eso que hoy las cosas no son como antes. Cuando hay momentos de inestabilidad y de transiciones y de momentos de cambio, nosotros necesitamos hombres como Jonás, que aunque huyó, cumplió. Porque Dios cuando llama no se equivoca. Nuestra obediencia radical de Dios. Amén. No va a ser porque, bueno, pues, bueno, yo soy... Va a depender de nuestra obediencia. El Señor habla, el Señor ha hablado. Sigamos entonces avanzando. Que lo que estás haciendo bien lo sigas afirmando. Lo que no has podido hacer, lo empieces a hacer. Amén. Tenemos que ser. Me está retando a muchas cosas. Y yo temblaba porque ayer tuve la oportunidad de tomar el desafío sobre la... para las misiones. Y yo me sentía temblando en mi recámara porque yo estaba sola ayer estudiando. Creemos que ya hemos alcanzado, pues tenemos este ministerio. Usted dice, bueno, ya Joana tiene el ministerio. No, Dios siempre te quiere. En lugares lejanos conocen de Dios. Hay un 98% de personas que no conocen a Cristo. Hay una inminencia urgencia de predicar la palabra. Porque esas personas no tienen ni Biblia traducida. Traducir la Biblia de manera indígena en uno de estos lugares de Mongolia, creo que era. Y la persona que iba a hacer eso murió. Dios. El líder tuvo que afirmar sus bases a los cambios que resultó esta pandemia.
cuando da instrucciones, Él es fiel para poder proveer eso. Entonces, el Señor va a usarte a ti, porque te escogió a ti, porque a un Josué, pero Él va a cumplirla. Necesitamos urgentemente testificar su palabra. Está bien todo lo que se hace en las iglesias, pero nosotros necesitamos alcanzar al perdido. Nosotros necesitamos estar en comunión. Esta semana me daban un testimonio en cuanto a la puntito de esperanza. Y de eso se trata. Nosotros necesitamos orar, orar, orar. Puedas ver resultados y cambios en tu vida, en tu entorno, en todo lo que tú haces. Dios te da sabiduría, Dios otro nivel. De eso se trata la oración. Entonces nosotros necesitamos afirmar el tiempo de la oración. A todo lo que sucedió, se abrieron momentos de adoración extrema a las 5 de la mañana. Miren, todo el día, no había tiempo. No, que no hay tiempo, no hay tiempo. Las familias no tenían tiempo, los padres no tenían los lazos. Ya el padre tenía que estar en casa, ya la madre tenía que estar en casa, ya los hijos tenían que estudiar. Hoy todavía estamos de cómo tú vas a manejar esos cambios. Pero Dios no cambia. Dios va a seguir siempre hablando de forma diferente. Nosotros somos los que tenemos que abrazar eso. Entonces, estarnos juntos y no descuidar por ninguna razón. Obedezcámosles porque Él nos va a dar su presencia. Al fin del mundo. Si tú por alguna... Amén. Y yo quiero invitarte porque